En este vídeo te voy a explicar qué son los aumentos y las disminuciones, para qué sirven y cómo realizarlas. Los aumentos y las disminuciones son dos técnicas fundamentales que te permiten dar forma y estructura a tus proyectos. Las podemos encontrar en medio de la vuelta, es decir, en esta parte de aquí, o en los extremos, aquí o aquí. Como hemos visto anteriormente, si queremos que nuestro tejido no se deforme, tendremos que hacer un punto sobre otro. Pero cuando queremos deformarlo a propósito, es decir, queremos darle una forma determinada, tendremos que hacer varios puntos en un mismo punto para generar un aumento o cerrar varios puntos juntos si lo que queremos es disminuir. Y para que lo veas claro, te voy a enseñar cómo aumentar y cómo disminuir con los puntos más comunes. Vamos a verlo. Vamos a ver cómo hacemos los aumentos y las disminuciones con el punto bajo, el punto medio alto y el punto alto. El punto alto doble sería igual que el punto alto, pero con doble lazada, ¿vale? Bueno, pues para hacer una disminución en el primer punto, o sea, en los extremos, que es el primer punto y en el último punto, aquí no tengo marcador, pero en la tercera cadena de subida me cuenta como un punto, ¿vale? Lo primero que vamos a ver es cómo aumentamos y cómo disminuimos en el primer punto de la vuelta. Subiríamos con las cadenas que necesitamos de subida, en el caso el punto alto son 3, y haríamos un punto alto sobre el último punto de la vuelta anterior, es decir, de donde salen las cadenas. Cuando hacemos el punto alto sin aumentos, directamente tenemos que pasar al siguiente punto porque las cadenas nos cuentan como un punto de subida. Pero cuando queremos hacer un aumento, lo tejemos en el primer punto para crear el aumento. De esta manera tenemos dos puntos en el mismo punto, por lo que tenemos un aumento. Sería poner ahora el marcador en la tercera cadena de subida. Y con esto tendríamos el aumento al principio de la vuelta. Luego seguiríamos tejiendo un punto sobre otro el resto de la vuelta. Ahora, si queremos hacer un aumento en medio de la vuelta, lo que tendríamos que hacer es hacer dos puntos altos en el mismo punto, de esta manera. Haríamos un punto alto y luego otro punto alto en el mismo punto. Y con esto tendríamos hecho un aumento en medio de la vuelta. Y luego continuaríamos tejiendo un punto en cada punto de la vuelta anterior. De esta manera hemos hecho dos aumentos, uno en el centro de la vuelta, uno a lo largo de la vuelta y otro al principio de la vuelta. Si quisiéramos hacer uno al final de la vuelta, tejeríamos dos puntos altos en la tercera cadena de subida, que es esta de aquí. ¿Vale? Haríamos uno y dos puntos altos en la segunda cadena o la tercera cadena de subida, ¿vale? Aquí lo he hecho con el marcador y saltándome unos cuantos, pero sería así, ¿vale? Ahora, lo que queremos hacer es una disminución con el punto alto. Para hacer la disminución, deshacemos todo. Vamos a empezar la siguiente vuelta con dos cadenas de subida. En vez de 3 vamos a hacer 2. Y vamos a voltear y vamos a tejer un punto alto normal como si no estuviésemos haciendo ninguna disminución, es decir, en este punto de aquí, en el siguiente punto. Hacemos un punto alto y ponemos el marcador en este punto que acabamos de hacer y con esto tenemos la disminución hecha, porque al poner el marcador en el punto alto que acabamos de hacer en vez de en las dos cadenas de subida, nos estamos saltando el último punto que son las cadenas de subida. Entonces con esto tenemos ya la disminución.
Y ahora seguiríamos tejiendo un punto alto sobre cada punto de la vuelta anterior. Si a lo largo de la vuelta queremos hacer una disminución, lo que tenemos que hacer es cogemos hebra y hacemos un punto alto, pero no lo cerramos. Es decir, pasamos, cogemos hebra otra vez y pasamos solo por los dos primeros bucles. Y sin cerrarlo vamos a volver a coger hebra y vamos a ir al punto alto siguiente. Vamos a meter el ganchillo, coger hebra y a sacar. Y ahora volvemos a coger hebra y vamos a pasar por los dos siguientes bucles. De esta manera ya tenemos 1, 2 y 3 bucles en el ganchillo con los dos puntos altos sin cerrar. Entonces cogemos hebra y cerramos los 3 bucles que tenemos de una con el hilo que tenemos en el ganchillo. Y de esta manera hemos cerrado 2 puntos altos juntos, por lo que tenemos una disminución. Ahora seguiríamos tejiendo un punto alto sobre cada punto. Y ahora que estamos llegando al final, tenemos dos opciones para hacer la disminución del final de la vuelta. Podemos hacer como hemos hecho en el centro, cerrando los dos últimos puntos altos juntos, o simplemente saltar las dos cadenas de subida y tejer un punto alto en el último punto. De esta manera nos quedaría una disminución porque nos hemos saltado el último punto de la vuelta, que son las dos cadenas de subida, bueno, las 3 cadenas de subida de la vuelta anterior. Si no te gusta cómo queda este escalón y quieres hacer una disminución un poquito más suave, pues puedes cerrar este punto, el último punto alto, lo hacemos igual que el del medio, lo cerramos y lo puedes cerrar con las dos cadenas de subida, con el punto que hacemos en las cadenas de subida. Cogemos hebra, vamos a la tercera cadena de subida, pasamos el ganchillo, sacamos, volvemos a coger, pasamos por los dos primeros y ahora que nos quedan 1, 2 y 3, que tenemos los dos puntos altos sin cerrar juntos, cogemos la hebra y los cerramos a la vez. Y de esta manera tenemos la disminución al final y la disminución al principio de la vuelta. Esto sería con el punto alto. Vamos a ver cómo lo hacemos con el medio punto alto. Para hacer los aumentos con el medio punto alto vamos a subir con 2 cadenas como si fuésemos a hacer un medio punto alto. Y ahora, para hacer el aumento en el extremo, en el primer punto de la vuelta, lo que hacemos es coger hebra y tejer el medio punto alto en el primer punto alto. Si tejiésemos sin aumentos, lo haríamos en el siguiente. Como queremos hacer un aumento, lo tenemos que hacer en el primero, junto a las 2 cadenas de subida. Con esto nos contarán 2 puntos. Entonces, cogemos hebra y hacemos un punto. Ahora, ponemos el marcador en la segunda cadena de subida. Y con esto tenemos un aumento. Tenemos 2 puntos en el mismo punto. Y ahora seguiríamos tejiendo como hemos hecho en las vueltas anteriores, con medios puntos altos. Si a mitad de la vuelta quieres hacer un aumento, pues haremos lo siguiente. Cogeremos hebra y en el punto alto siguiente haremos, o sea, en el medio punto alto siguiente haremos otro medio punto alto. 1. Y para hacer el aumento vamos a coger hebra y vamos a hacer otro medio punto alto en este mismo punto que acabamos de hacer. Es decir, vamos a tejer 2 medios puntos altos en el mismo punto. Y con esto tenemos el aumento. Seguiríamos tejiendo un punto sobre cada punto. Y si al final de la vuelta quieras hacer un aumento, pues tendrás que hacer lo mismo.
tendrás que hacer, a ver, aquí no tengo marcador, pero la segunda cadena de subida, que es esta de aquí, es el último punto. Entonces me quedan 1 y 2. Para hacer el aumento hacemos aquí un punto, medio punto alto, y en la segunda cadena de subida es donde tejemos los dos medios puntos altos para hacer el aumento en el extremo. Y con esto tenemos un aumento al final, en el medio, bueno, al principio, en el medio y al final de la vuelta. Básicamente los aumentos es hacer varios puntos en el mismo punto. Normalmente cuando te dicen un aumento son 2 puntos en el mismo punto. Bueno, pues si quiero hacer una disminución al principio de la vuelta, voy a subir con 2 cadenas de subida. Voy a voltear y voy a tejer medio punto alto en el siguiente punto. En este punto ya lo he tejido con las 2 cadenas de subida. Voy al siguiente, que es este de aquí, y tejo medio punto alto. Y ahora, en vez de poner el marcador en la segunda cadena de subida, lo pongo en el punto que acabo de tejer. Y de esta manera tengo una disminución, porque no he contado las cadenas de subida. Seguimos tejiendo medio punto alto sobre el medio punto alto de la vuelta anterior. Llego al medio de la vuelta y quiero hacer una disminución, pues lo que tengo que hacer es coger hebra, paso el ganchillo por el siguiente punto, saco hebra. Ahora tengo 1, 2 y 3 bucles en el ganchillo. Para hacer la disminución, cojo hebra, voy al siguiente punto, meto el ganchillo, lo saco y ahora tengo 1, 2, 3, 4 y 5 bucles en el ganchillo. Cojo hebra y paso la hebra por los 5 bucles que tengo en el ganchillo. Y de esta manera he creado una disminución. Repito, cojo hebra, voy al siguiente punto, saco hebra. Y ahora vuelvo a coger hebra, voy al siguiente punto, saco hebra y ahora que tengo 5 bucles en el ganchillo, vuelvo a coger hebra y paso por los 5 bucles. Y de esta manera tengo la segunda disminución. Y ahora para hacer la disminución del extremo, pues estaríamos en lo mismo que con el punto alto. Podríamos cerrar los 2 últimos medios puntos juntos o tejer solo este y dejar las cadenas de subida. Eso ya depende de cómo te guste que te quede a ti. Por ejemplo, en este caso no quedaría escalón y quedaría bonito dejar solo las 2 cadenas sin tejer. Pero si no quieres dejar las 2 cadenas sin tejer, para hacer la disminución harías lo mismo. Sacas, vuelves a coger hebra, te vas a la segunda cadena de subida, pasas el ganchillo, coges la hebra, sacas y ahora que tienes los 5 bucles en el ganchillo, vuelves a coger la hebra y la pasas. Y de esta manera tienes las disminuciones. Vamos a ver cómo se hacen las disminuciones con el punto bajo. Para hacer los aumentos con el punto bajo, subimos con la cadena de subida y volteamos. Hacemos un punto bajo en el primer punto que tenemos de la vuelta, como hacemos de normal. Ponemos el marcador y ahora para hacer el aumento simplemente tenemos que hacer un punto bajo en este mismo punto que acabamos de hacer, o sea, en el primer punto de la vuelta. Y ahora ya tejeríamos como hemos tejido de normal hasta ahora, un punto sobre otro punto. Si en medio de la vuelta queremos hacer un aumento, simplemente tenemos que hacer 2 puntos bajos en el mismo punto. En este punto de aquí
metemos el ganchillo, sacamos hebra y hacemos un punto bajo. Para hacer el aumento metemos el ganchillo en el mismo punto que acabamos de tejer, cogemos la hebra y hacemos otro punto. Y con esto se nos ha creado el aumento. Y ahora vamos a tejer un punto en cada punto. Para hacer el aumento al final de la vuelta sería igual. Tejeríamos 2 puntos bajos en el mismo punto. Para hacer disminuciones lo que tenemos que hacer es una cadena de subida y voltear. Vamos a meter el ganchillo en el primer punto de la vuelta, que es este de aquí, de donde sale la cadena de subida. Metemos el ganchillo, sacamos hebra. Y ahora vamos a ir al siguiente punto y vamos a meter el ganchillo para recoger hebra y sacarla. Cuando tengamos los 3 bucles en el ganchillo vamos a cerrar los puntos. Y vamos a poner el marcador en este punto. Y de esta manera ya tenemos la primera disminución al principio de la vuelta. Ahora tejeríamos un punto sobre otro. Y si queremos hacer una disminución en medio de la vuelta, lo que tendríamos que hacer es meter el ganchillo como si fuésemos a hacer un punto bajo, sacamos, pero en vez de cerrarlo vamos al siguiente punto. Cogemos hebra otra vez, sacamos y cuando tenemos los 3 bucles en el ganchillo cogemos la hebra y cerramos. De esta manera se nos ha creado otra disminución. Vale, para hacer la disminución al final de la vuelta sería igual. Con los 2 últimos puntos bajos, que son este y este, haríamos lo mismo. Sacaríamos, vamos al siguiente, sacamos y cerramos. Y de esta manera tenemos las disminuciones en los extremos y en el centro. Bueno, pues básicamente es esto, cerrar puntos juntos cuando quieres hacer disminuciones y hacer varios puntos en un mismo punto cuando quieres hacer aumentos.